y a compartir la pantalla. Así comenzamos. Muy bien. Muy bien. El tema de lo que vamos a charlar hoy es señales. Señales. Vamos a hablar específicamente de qué es lo que pasa en el sistema central con las señales. Ya todos recordamos una computadora, también a una computadora se le puede decir sistema general de un computador, donde ahí sí tenemos todos los componentes de hardware que conforman una computadora, el sistema general. Y dentro del sistema general tenemos un subsistema, que es el sistema central. Todo esto es repaso de la primera, segunda clase, más o menos, pero bueno, nunca está de más decirlo. El subsistema es el sistema central, que es la computadora propiamente dicha, que es el sistema que tiene el procesador, la memoria principal, los buses que la conectan. Esa es una computadora en sí. Pasa que, bueno, el sistema general complementaría al sistema central con todo lo que es periféricos, dispositivos de entrada-salida. Si no tuviéramos esos componentes, una computadora sería un sistema cerrado, o sea, que no tiene comunicación con el usuario. Si bien es una computadora, no nos estaría sirviendo de gran cosa. Entonces, bueno, como les decía, vamos a hablar de señales dentro del sistema central. Dentro del sistema central. Cuando se realiza el proceso de datos, todos los valores que están en el sistema central, como ya se ha dicho varias veces, están todos en binario, son todos números binarios, ya sean datos, instrucciones, información, direcciones, resultados y demás. Son todos números binarios. Son todos números binarios. Y estos valores, estos números, dentro del sistema central, pueden tener dos estados. Pueden existir de dos maneras. Puede existir de dos maneras o dos formas, digamos. A ver, acá siguen entrando compañeros. Uno de los estados es almacenado. Cuando están almacenados, siempre van a estar almacenados en registros, o también llamados posiciones de memoria, en forma temporal. Ya hemos visto que cuando nos referimos a registros, no solamente estamos hablando de la memoria principal, no solamente hablamos de la memoria principal, sino que a medida... ¿Qué pasa? Se me está moviendo solo esto. A medida que vamos conociendo distintas partes del sistema, vemos que aparecen registros en diversos sectores. Vamos a seguir también viendo otros temas y vamos a ver que aparecen nuevos registros y son todos similares a los registros de la RAM. Hemos visto que el procesador tiene sus propios registros, tienen sus registros RAM, ya los hemos conocido, registro de datos, registro de direcciones, registro de instrucciones, y tienen sus registros ROM, que es la ROM de control, que es el firmware, es donde tenemos un pequeño programa que es el que lleva a cabo la ejecución de las instrucciones y demás. Entonces, un dato, una instrucción, un valor binario dentro del sistema central puede estar almacenado en un registro, dentro del sistema central. Puede ser o no de memoria principal. Y el otro estado que puede tener es transmitiéndose. Cuando decimos que se está transmitiendo, decimos que está en un bus. Y por lo general es una copia de ese valor que procede del registro de origen.
el lugar donde estaba almacenado temporariamente, y se está dirigiendo hacia el dispositivo de destino. O sea que está transmitiéndose, está en un bus. Entonces, los dos estados posibles son o almacenados o se está transmitiendo. Nosotros, si imaginamos que tenemos, por ejemplo, una pila de 5 voltios, donde tenemos el negativo y en el positivo, en la línea del positivo tenemos una llave. La llave puede estar abierta o cerrada. Si la llave está abierta, significa un no o significa un cero. Significa un cero. Eso significa que al abrirse la llave, el resto de la línea está con 0 volts. Eso quiere decir que lo que se está transmitiendo es un cero. Es un cero. En cambio, si la llave está cerrada, siguen los 5 volts en la línea y significa que lo que se está transmitiendo es un 1. O sea, llave cerrada es un sí, se está transmitiendo un 1. Llave abierta es un no, se está transmitiendo un 0. ¿Está? Siempre lo que debemos observar es el cable de salida, que es lo que se transmite. O sea, en realidad siempre se está transmitiendo algo, porque si está abierta, el hecho de que no tenga tensión significa que se está transmitiendo un 0. Esto es simplemente, son los dos estados que se puede tener, o 0 o 1. Por eso, al restringirse las señales eléctricas a 2 estados posibles, se dicen que estas señales son señales digitales binarias. O también se le puede decir simplemente señales binarias. Tanto sea en las transmisiones de cualquier transmisión dentro del sistema central. Puede ser entre procesador y memoria, entre memoria y procesador o cualquier otro dispositivo de los que vamos a ir viendo. ¿Está? Entonces, teniendo en cuenta ese criterio, podemos imaginar una celda de memoria constituida por 8 llaves, donde cada llave estaría representando un bit. De acuerdo al valor que tiene almacenado, esta llave va a estar abierta o cerrada, y de esa forma se forma el byte de información. El byte de información, que son una serie de ceros y unos. Si está transmitiendo 0 volt, está llevando un 0. Si está transmitiendo 5 volt, está llevando un 1. En cualquier tipo de transmisión entre 2 dispositivos del sistema central. Eso está. ¿Por qué se aclara tanto esto? Las primeras computadoras, pre-von Neumann, establecían que los valores que se querían transmitir entre un dispositivo y otro, el valor que se quería transmitir dependía directamente del voltaje que llevara esa línea. Entre tantos volts y tantos volts era un 0, entre tantos volts y tantos volts era un 1, en otro rango de volts era un 2, un 3, un 4, ¿se entiende? El sistema, quien impone el sistema binario dentro de los sistemas centrales es von Neumann. Es von Neumann, que hizo el gran cambio en la arquitectura de las computadoras que sigue hasta hoy en día. Es sabido que existen ciertas computadoras con sistema trinario y demás, pero nunca han salido, digamos, más que de la etapa de experimentación. Están en ciertas universidades, la tienen, pero no en forma comercial. En lo que se habla del mundo de las computadoras sigue imponiéndose el sistema binario. Después veremos qué pasa con las computadoras cuánticas y demás. Pero bueno,
Entonces, dentro del sistema central, todas las transmisiones, o sea, cada bit, cada byte de cada celda, se transmiten simultáneamente, bit por bit. Y la cantidad de bytes que se van a transmitir dependen directamente del word de ese bus. Esto ya también lo hemos hablado. El word es la cantidad de líneas que tiene ese bus, que puede ser Word de 8, Word de 4, Word de 2. Eso me va a determinar la cantidad de bytes que se transmiten en una sola transmisión. Este tipo de transmisión se llama transmisión en paralelo. ¿Por qué? Porque todos los valores de cada byte llegan simultáneamente al dispositivo de destino. Para enviar n bits son necesarios n cables. Dentro del sistema central, la única forma que existe de transmisión de valores es en paralelo. ¿Y por qué hacemos hincapié en esto? Porque también hay otra forma de transmitir valores binarios. A ver, tengo algo en el chat, pero se me escapó. A ver. No sé por qué no me aparece. Se me sale el chat, no lo puedo ver. No lo puedo ver. Ahí Ignacio preguntaba, me siento como Teresa, pero Ignacio preguntaba, en un procesador de 64 bits, ¿cuánto es el Word? ¿64? Gracias, Diego. Y sí, justo pude abrir el chat. Gracias, Diego. En un procesador de 64 bits, el Word es de 8. Porque el Word aguante Tere, pero por supuesto, aguante Tere es una institución dentro del instituto. Valga la redundancia. Bien, 64 bits son un Word de 8 bytes, porque la unidad del Word es el byte. En cambio, cuando se habla, el concepto es el mismo. Cuando decimos ancho de bus, hablamos de bits. Hablamos 64 bits, 32 bits y demás. Ahora, cuando lo llevamos al término Word, ahí se expresa en bytes, que es lo mismo, decir un Word de 8 o 64 bits de ancho de bus. Es exactamente lo mismo. Así que, pero el Word de 64 bits es un Word de 8. ¿Está? Muy bien. A ver. No, de nada, por favor. Entonces, el otro tipo de transmisión que existe es la transmisión en serie o serial. No serial de la cajita de avena, sino con S y con I, serial, o sea, en serie, como asesino serial, ponele. Entonces, la ventaja de esta transmisión, ¿cuál es? Que es mucho más, digamos, tiene un solo cable. Es mucho más simple, tiene un solo cable y por ese solo cable se van transmitiendo todos los bits. Pero, para que esta transmisión sea efectiva, pues yo no puedo tener a lo largo del recorrido de una línea distintos estados. Una corriente está o no está en un cable, porque se transmite tan rápidamente, casi a la velocidad de la luz. O sea, depende obviamente de la resistencia del cable, pero son cables destinados a no tener resistencia, que la transmisión sea instantánea. Entonces, cuando se coloca una señal en un cable, podemos considerar que está al mismo tiempo a lo largo de todo ese cable. No podemos tener dos valores distintos en un solo cable. Entonces, para que se pueda realizar la transmisión serial, es necesario que los dispositivos estén sincronizados. O sea, entra
el factor tiempo. El factor tiempo, donde se estipula, por ejemplo, que una vez que comienza la transmisión, se le van a dar, por ejemplo, 1 milisegundo a cada dígito. Durante el primer milisegundo se transmite el primer dígito, el siguiente milisegundo el segundo dígito y así sucesivamente. Cada milisegundo es para un dígito determinado. Esto conlleva, primero, una circuitería adicional para poder tener sincronizados todos los dispositivos. Eso por un lado. Y por otro lado, si bien es un cable solo, la transmisión es lentísima. Es lentísima porque ustedes ya han visto cuáles son los tiempos que tenemos en el sistema central. Hablamos de nanosegundos, de medio nanosegundo, de un cuarto de nanosegundo, ¿no? Y acá estamos viendo que para cada bit se estipula un tiempo de 1 milisegundo. 1 milisegundo es, digamos, es una eternidad para el sistema central. Es una eternidad. Por eso es inaceptable que dentro del sistema central tengamos ese tipo de transmisión. ¿Pero existe la transmisión serial? Sí, existe, pero ¿dónde existe? En el resto del sistema general, lo que no es sistema central. O sea, la transmisión en serie existe en el sistema general excluyendo al central. O sea, que si imaginamos el gráfico de las primeras clases, donde podíamos ver todos los dispositivos, ¿se acuerdan los bloques funcionales del hardware? El sistema general, el resto, es lo que tenemos entre las interfaces. La próxima clase vamos a hablar de las interfaces, se la vamos a dedicar enteramente a las interfaces. Lo que tenemos entre las interfaces y sus periféricos, o sea, sus dispositivos de entrada-salida, en ese lugar del sistema general, la transmisión puede ser en paralelo o puede ser en serie. ¿De qué va a depender? Directamente depende del volumen de datos que debe transmitir ese periférico en un tiempo estipulado, o sea, de la tasa de transferencia necesaria para que opere correctamente ese periférico. Hay periféricos donde el tráfico de información es muy bajo, es verdaderamente bajo. Por ejemplo, el teclado, por ejemplo, el mouse. Entonces, la conexión entre mouse y su interfaz, la conexión entre teclado y su interfaz, tranquilamente puede ser serial. De hecho, es serial. En cambio, hay otros periféricos que manejan un volumen de datos tan grande que necesita que todo el circuito sea con transmisión en paralelo. Por ejemplo, monitor, ¿se entiende? O sea, entre monitor y placa de video no se puede mandar por un solo cable. Son muchos, porque si no ahí tenemos un cuello de botella. Siempre dependiendo, o por ejemplo una unidad de almacenamiento. Ahí necesitamos que la transmisión sea en paralelo. La transmisión serial quedaría para aquellos periféricos cuyo volumen de datos es muy, muy bajo. O sea, para el procesador el teclado no existe. O sea, ¿cuándo recibe el procesador un dato del teclado? O sea, pasan, imagínense, cada vez que tecleamos, cada vez que pulsamos una tecla, estamos enviando un byte. Solo un byte de información. Y entre tecla y tecla, entre cada vez que tecleamos una y otra, por más que seamos los data entry más veloces, ¿cuánto tiempo pasa? Los mejores data entry, ¿cuántas pulsaciones por hora pueden meter? No, la verdad que no me acuerdo. No me acuerdo cuál era más o menos un promedio de cuánto se puede pulsar, pero así todo, por más que sea el más veloz, entre tecla y tecla,
para los tiempos del procesador pasan eones de tiempo. O sea, se crecen y se derrumban imperios en todo, y civilizaciones enteras. ¿Se entiende la analogía, no? Es como que eventualmente cada tanto, como cuando pasa un cometa, llega un byte de un dispositivo llamado teclado. Pasa que, bueno, quizás ese byte, o sea, el volumen de información es despreciable, aunque quizás el valor, la calidad de la información no, porque se está ingresando quizás un dato muy importante para el proceso de datos. ¿Se entiende? Pero a todo esto, o sea, todo esto lo quiero decir para decir que hay ciertos dispositivos que no necesitan la transmisión en paralela, sino que existe en forma serial. Pero siempre por afuera del sistema central. Una vez que ese byte ingresa al sistema central a través de las interfaces, la comunicación sigue siendo en paralelo. Sigue siendo en paralelo. No existe en el sistema central la transmisión en serie. ¿Está, gente? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Muy bien. No tenemos. Y como conclusión, podemos decir que, bueno, como dice ahí, mientras que en la transmisión en paralelo con n cables se puede enviar y recibir n bits simultáneamente, en la transmisión en serie, enviar bits demanda n veces el tiempo asignado a la duración de cada bit. A ver, tengo algo en el chat. Y dice, por tal motivo, en el sistema central solo se transmiten bits en paralelo, perdón. Bueno, hoy tengo dificultades para abrir la ventanita de chat. A ver. Bueno, si esto se entendió, bueno, esta es la conclusión. Que en el sistema central todas las transmisiones que se realizan son en paralelo. Y ahora voy a ver si puedo abrir el chat. Ah, está, todo para acá, buenísimo, buenísimo. Bueno, gente, esta es toda la charla que hoy íbamos a tener. No sé, quizás pueden aparecer dudas, consultas de otra cosa. Acá estoy a disposición de ustedes. Pero lo que es por mi parte, esto es todo por hoy. Así que, no sé, si alguien tiene alguna consulta de otro tema o de lo que sea, bueno, este es un buen momento para hacerlo. Sin consultas, dice Ayelén. Por ahora no, profe, será como siempre, repasarlo, volver a verlo, leerlo un poquito y ver si surge algo. Bueno, perfecto, perfecto. Ya saben. Tal cual, quedó claro. Buenísimo. Ya saben que siempre está disponible la herramienta de mensajes de la plataforma, que yo los voy viendo, los voy contestando. Así que nada, siempre ante cualquier duda que pueda ocurrir. ¿Qué está mandando Diego? ¿Qué es eso? No entiendo. ¿No? ¿Qué es eso? Argentina, profe, ya empieza el partido. Argentina, partido, no sé lo que es eso. No sé lo que es eso. ¿Qué estás hablando de fútbol? Sí, sí. Punto menos. ¿De qué cuadro es, profesor? Menos. ¿De qué cuadro es? No hablemos de fútbol porque podemos. El profe estaba siendo sarcástico. Yo soy de Boca desde que estaba en la cuna. Ah, bueno, está bien. Estamos bien entonces. Estamos bien. Soy de Boca desde que estaba en la cuna. Y no voy a demostrar mi fundamentalismo porque, no, ¿para qué? ¿Para qué? No. O quizás un día en otro contexto podamos charlar un poco de fútbol. Gente. La única barra que hizo correr a los hooligans, papá. Mirá. Bueno, yo hablaba de fútbol, no de barras, pero bueno, está bien, está bien. No, está bien. Yo soy de Boca desde chiquito, soy socio desde los 20 años. Nada, así que, pero bueno, nada, hoy de mucho de fútbol. Esperemos que ande bien Argentina, esperemos que ande bien. Así que, gente, que tengan una buena semana.
un excelente receso. Nos estamos viendo nuevamente en agosto. El 9 de agosto nos encontramos nuevamente en el Zoom. El 2 de agosto tienen la siguiente clase de la materia. Así que nada, descansen mucho, pásenla bien, cuídense un montón y les deseo éxitos en los otros trabajos prácticos y los otros exámenes que tengan que rendir con las otras materias. Gente, nos vemos. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Chau, chau, Buenas chau. vacaciones. Muchas gracias.